Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo diría, realmente ha sido excelente esta instalación de este Congreso de Camacol, pero sé que es un poco largo, así es que vamos a hacer lo posible para contarles muy rápidamente nuestra visión desde la Vicepresidencia de Colombia frente a los desafíos que tiene este sector, que tiene la economía colombiana, pero sobre todo los desafíos que tenemos todos nosotros. Saludo a la doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol, al señor ministro de la Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor Jonathan Malagón, al alcalde Pereira, que ya no nos acompaña, Pedrito Pereira, al consejero presidencial adjunto para proyectos especiales, el capitán de navío retirado Ricardo Ariza Urango, al viceministro de Vivienda Víctor Javier Saavedra, al superintendente financiero doctor Jorge Castaño, al presidente de la Junta Directiva de la ANDI, doctor Rafael del Castillo, al presidente de la Junta Directiva de Camacol, doctor Carlos Guillermo Arango, al director del Diario de la República, Fernando Quijano, al presidente de la constructora Bolívar, Carlos Arango, al senador Gabriel Velasco, por supuesto. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Junta Directiva de la Cámara, a la delegación de Corea, saludo muy especialmente al señor Kyung-Yu-Hur, así como al señor Kim Ji-gong. Les agradecemos muchísimo su visita a Colombia y sobre todo toda esta presentación excelente que nos hicieron sobre King y Hawk. Saludo también a los presidentes y directores de las empresas de construcción, de los insumos, acabados, materiales de construcción, a todos los panelistas, a los invitados especiales. Y yo quisiera realmente en primer lugar decirles que los felicito porque de verdad este es un sector demasiado importante, ya lo dijo la doctora Sandra Forero, es un sector que sin duda está llamado a ayudar a hacer una gran transformación de Colombia, no solamente por lo que significa desde el punto de vista del impacto económico, sino también por lo que significa para la mejor calidad de vida de los colombianos, para unas mejores ciudades, para obtener realmente unas ciudades con un mejor hábitat, como hoy por hoy realmente hay que imaginarnos a las ciudades. Lo primero que quiero recordarles es que el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es un plan de desarrollo que está concebido a partir de las regiones. Y por eso en nuestro plan de desarrollo tenemos varios pactos regionales, porque como bien decía también la presidenta de Camacol, ya no estamos hablando de cuánto crece la construcción en 4 o en 5 ciudades, tenemos que lograr que el Estado, el desarrollo, el crecimiento de la economía llegue a todos y cada uno de los rincones de Colombia, primero para lograr sacar el máximo potencial de nuestro país y en segundo lugar para cerrar la brecha de desigualdad inaceptable que tiene Colombia, desigualdad entre los ciudadanos, desigualdad entre las regiones, y por esa razón pues yo en este momento ya por razones de tiempo no quiero entrar a explicarles cada uno de estos pactos, pero realmente hay unos pactos en donde están los temas de infraestructura, donde están los temas de desarrollo empresarial, donde están todos los temas del desarrollo de los servicios públicos, la presencia por supuesto de la fuerza pública, la justicia, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy lo que sabemos nosotros es que está discutiéndose en el mundo entero cuál es la nueva agenda urbana, todo lo que tiene que ver con el hábitat. Y sabemos como en Colombia, por ejemplo, el 63% del Producto Interno Bruto se produce en las grandes ciudades y estas ciudades ocupan apenas un 3% del total del territorio nacional. Mientras que las ciudades intermedias, los asentamientos urbanos, rurales, semiurbanos, conurbanos, realmente tienen un potencial de crecimiento todavía muchísimo mayor y están hoy por hoy generando el 28% de la producción nacional y ocupando el 37% del territorio. Y un 48% de la población que se encuentra muy desconectada de las grandes ciudades y que tiene obviamente que tener más acceso a todos los beneficios del desarrollo. Ahora tenemos entonces en esta definición que se ha hecho por ONU Habitat esos objetivos realmente de una nueva agenda urbana que nos permita unos mayores niveles de equidad, que nos permita corregir realmente la desigualdad, pero tener también viviendas y ciudades mucho más sostenibles, mucho más amigables desde todo el punto de vista. Yo acá tengo esta cita de Mario Benedetti, el famoso escritor uruguayo, que dice: la vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. Y si bien es cierto que ustedes tienen muchísimas especialidades en la construcción, no solamente vivienda, hay centros comerciales, hay oficinas, etcétera, etcétera,
Sé que a la mayoría de ustedes la preocupación que tienen hoy, por eso ha sido el centro de la atención de la presentación del ministro y de la doctora Sandra, es qué va a pasar con el mercado de la vivienda. Y yo quiero decirles a ustedes, no solamente tenemos estas cifras de cuánto más va a crecer la población en Colombia, cuál va a ser la demanda para poder jalonar estas nuevas construcciones de vivienda, sino es también el sentido que tiene la construcción de vivienda. ¿Por qué? Y por eso la cita de Mario Benedetti. En un libro de él, que es además un cuento bien interesante, Claudio, el protagonista, realmente hace todo el análisis de su vida en función de la vivienda. ¿Qué significa la vivienda para cada uno? La vivienda es donde están los sueños, es el refugio de las tristezas, es donde surgen las esperanzas, es en donde realmente cada ser humano siente seguridad. Y eso tiene un sentido trascendente muy importante. Y yo creo realmente que parte de lo que todos ustedes, los constructores, deben tener en cuenta es que la responsabilidad de ustedes no solamente es aportar al crecimiento económico, no solamente tener una actividad rentable, sino también aportar a ese desarrollo del ser humano, que las familias que con esfuerzo utilizan sus recursos, sus ahorros en poder comprar su vivienda, entendamos siempre, están depositando ni más ni menos que su confianza en esta actividad de los constructores. Y por esa razón entonces, cuando aquí sabemos, según cifras del DANE, que los hogares en Colombia en promedio están gastando 600.000 pesos mensuales en vivienda, pues acá suponemos obviamente que son hogares de 2 personas que trabajan, pero por lo menos una tercera parte del ingreso en vivienda. Esas personas realmente están a veces apostando casi todo su ingreso, si es uno, si son dos, porque el 30% es bastante significativo, a esa vivienda. Y esa responsabilidad entonces del sector debe ser satisfacer esa aspiración. Una vivienda puede ser muy pequeña, pero tiene que ser una vivienda digna, donde realmente se sienta bien el ser humano al despertarse, al acostarse, tener realmente la posibilidad que está en un sitio que le da cobijo, que le da realmente tranquilidad de estar allí. Colombia es uno de los países de América Latina con la tasa más alta de arrendatarios. Claro, hay mucha gente que dice, en lugar de tener la plata invertida en una vivienda, es mejor entonces tenerla colocada y entonces pago en arriendo, pero resulta que más allá del sentido económico de lo que significa esa vivienda, es esa seguridad que le da a las personas. Y cuando vemos que la mayor parte de América Latina tienen apenas un 10-15% de arrendatarios y Colombia tiene en cambio un 44% de arrendatarios, eso nos muestra que además del 7% del crecimiento de la población, tenemos un margen superior para poder realmente aumentar las viviendas en Colombia, las viviendas propias, porque seguramente muchas de estas personas que están hoy como arrendatarios aspiran también a tener su vivienda propia, y creo que eso es bastante significativo. Bueno, esta es una diapositiva que es un desafío a la visión de ustedes y también a la mía, pero es un poco el tema de lo que ONU Habitat nos está planteando dentro de esta nueva agenda urbana. En primer lugar, proporcionar servicios básicos de calidad a todos los ciudadanos, entendiendo que ya no solamente son los servicios públicos, es tener también en las ciudades sitios de cultura, de esparcimiento, sitios donde haya acceso también a las tecnologías de información y comunicaciones. En segundo lugar, garantizar a los ciudadanos la igualdad de oportunidades y también la libre determinación, qué tipo de vivienda quieren tener, qué tipo realmente de vecindario es el que más les satisface. Tercero, promover realmente medidas que tengan siempre ese compromiso con la mayor sostenibilidad ambiental, ciudades muchísimo más limpias, pero también estamos viendo hoy cómo ya en Colombia hay ciudades que están sufriendo realmente con los problemas de la polución, cómo lograr realmente este compromiso entonces con estas ciudades ambientalmente mucho más sostenibles. En cuarto lugar, fortalecer la resiliencia que permita reducir los niveles de riesgo o el impacto si llegara a haber algún tipo de desastres. Por otro lado, también lograr hacer frente al cambio climático, todo este tema del cambio climático y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, donde hay una corresponsabilidad de todos los ciudadanos.
Por otro lado, respetar plenamente los derechos de los refugiados, de los migrantes. Muchos de esos migrantes que tenemos hoy seguramente se quedarán acá en Colombia por lo menos unos varios años más, no porque no se acabe la dictadura en Venezuela, sino porque seguramente muchos de ellos van a tomar un tiempo para regresar a su país, y sabemos entonces que este déficit va a generar también, obviamente, una demanda adicional para poder satisfacer estas necesidades de vivienda. De tal manera que cuando estamos hablando del sector de la construcción, tenemos que darle ese sentido mucho más trascendente. No se trata simplemente del análisis cuantitativo de cuántas viviendas construyen, ni mucho menos obviamente de cuál es el aporte al Producto Interno Bruto, que es fundamental, es entender que se está construyendo una nación, que se está dando alas a los sueños de los colombianos, y que también obviamente estamos construyendo ciudades, que estamos logrando realmente la construcción de un país, y esto tiene de verdad una gran trascendencia. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que todos ustedes saben, hay 3 ejes: el de la legalidad, tenemos que apostarle limpio a Colombia, y lo más importante es entender el cumplimiento de la ley es una obligación para todos, desde el más humilde de los ciudadanos hasta cualquiera, por cualquiera que sea su importancia, debe entender que solamente cuando se cumple la ley hay condiciones de convivencia que nos den seguridad, que nos den tranquilidad, que nos den posibilidades de progreso, y que además el cumplimiento de la ley se deriva también de un compromiso con el respeto. Es el respeto al otro, es el respeto a la palabra empeñada, es el respeto en todos los sentidos, porque eso hace ciudades y hace países y hace naciones mucho más prósperas. En segundo lugar, nuestro eje del emprendimiento. Este es un gobierno que será apostado a fondo al desarrollo económico, y hemos dicho claramente, nosotros no tenemos ninguna actitud vergonzante frente a lo que significa el sector empresarial. Sabemos que es el sector empresarial el que genera riqueza, que es el sector empresarial el que genera empleos. No queremos un país en donde los empleos de la gente dependan de generar más y más burocracia improductiva. Queremos que sea el sector empresarial el que esté permanentemente generando empleos, y por eso nuestra apuesta, ya vamos a hablar de ella, de todos estos pactos por el crecimiento, porque queremos más espacio para la inversión privada, para la generación de riqueza, para las mayores utilidades, para las mayores exportaciones, y de esa manera entonces lograr este crecimiento sostenido y este progreso sostenido en nuestro país. Y la conclusión de estos 2 primeros ejes es el de la equidad. Colombia es un país que ha mejorado bastante desde comienzos del siglo. En esa época teníamos un 50% de gente viviendo en nivel de pobreza. En este momento tenemos un 28% de colombianos que viven en un nivel de pobreza, pero también quiero decirles, ese nivel de pobreza es inaceptable. Colombia no puede mantener el statu quo. Aquí nosotros no estamos hoy reunidos para ver cómo logramos mantener a Colombia como es. Tenemos que lograr que Colombia se transforme para que llegue a ser como debe ser, un país mucho más incluyente, un país muchísimo más próspero, un país muchísimo más determinante en el concierto internacional, y esa equidad tiene que ser producto de ese crecimiento sostenible, de esa generación de empleos. Por esa razón es un Plan Nacional de Desarrollo que lo hemos concebido con los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que ustedes saben, hay 5 objetivos dirigidos hacia las personas, el ser humano, 5 objetivos hacia el planeta, la responsabilidad ambiental con el planeta, 5 objetivos que tienen que ver con la prosperidad y 2 que tienen que ver con las instituciones, sobre todo la justicia, y por último el de las alianzas. Y así como está concebido este plan de desarrollo, entonces nosotros queremos que ustedes asuman que el compromiso nuestro es integral, es un compromiso trascendente para lograr realmente que todos y cada uno de los sectores de la producción colombiana puedan crecer en el máximo de su potencial. La economía colombiana tiene un potencial de crecimiento por lo menos del 4.5%. Lamentablemente hemos venido acomodándonos a la mediocridad y a una tasa de crecimiento tan baja como la que tuvimos durante los últimos años, y en este momento el gobierno del presidente Iván Duque está determinado a trabajar de la mano con el sector empresarial
para que entre todos impulsemos este potencial productivo, porque tenemos además uno de los países con las mejores ventajas para crecer en todos los campos, en la agricultura, en la agroindustria, en las manufacturas, en los servicios, servicios transables, no transables, en todos los distintos tipos de actividades, y además en la economía nueva, todo lo que tiene que ver obviamente con las tecnologías de información, de comunicación, en la biotecnología. Entonces acá nosotros no tenemos tiempo para perder, tenemos que apostarle realmente a que toda esta diversidad que tiene nuestro país, la diversidad de las regiones, la diversidad de la gente, la diversidad cultural, étnica que tenemos, todo eso hace parte de nuestra riqueza, también la complementemos con esta diversidad del aparato productivo colombiano y su potencial para crecer. Por esa razón, entonces, hace ya varios meses hemos venido trabajando en un proceso que estoy liderando con el apoyo de todo el gobierno realmente, con la participación muy activa de todos los ministros sectoriales y por supuesto con 2 consejeros presidenciales de primerísima línea, que son la consejera presidencial para la competitividad, la innovación, y el consejero presidencial para el seguimiento y el cumplimiento de las labores del gobierno, la doctora Clara Parra y el doctor Carlos Enrique Moreno. Y lo que hemos hecho nosotros durante estos meses es llamar a todos los gremios de la producción y decirles qué necesita cada sector para aumentar su inversión, para aumentar sus ventas, para aumentar su producción y su productividad, para aumentar sus empleos y para aumentar sus exportaciones. Y les hicimos a todos una advertencia muy clara: aquí no estamos para feriar rebajas de impuestos, aquí no estamos nosotros para dar privilegios hechos a la medida de ninguna empresa, de ningún amigo. Aquí estamos trabajando nosotros para impulsar todo el sector productivo sin excepción. Y por esa razón, buena parte de los compromisos que hemos asumido, por ejemplo, con el sector de la construcción, no solamente son de trámites, es por ejemplo lograr esa concurrencia entre el subsidio que da el gobierno, los que dan las cajas de compensación, es trabajar justamente en el tema reglamentario para que haya esa seguridad jurídica que mencionaba la doctora Sandra Forero, y por eso en el ejercicio técnico, con mesas técnicas que hicimos, nos comprometimos nosotros, y yo realmente en eso puse metas muy de corto plazo para todo el gobierno, a que nosotros en 6 meses, lo que el gobierno pudiera hacer para facilitar el espacio de crecimiento del sector privado, lo íbamos a hacer de aquí a 6 meses, de aquí no, de hace un mes a los próximos 5 meses o 4 y medio que le quedan a todos los funcionarios. Y estamos haciendo un monitoreo permanente a todos estos pactos. Tenemos 12 pactos que se han firmado, ellos recogen 45 gremios de la producción que son tremendamente importantes, y eso sí, a cada uno de los pactos le dijimos: si el gobierno se compromete a todas estas mejoras en el ambiente regulatorio para los negocios, queremos un sector privado también comprometido con el país, con el crecimiento, con los empleos. Y por esa razón lo más valioso de estos pactos es que no son las metas que el gobierno fijó ni las que se imagina, son las que el propio sector privado nos aportó. Y es bien importante porque, por ejemplo, este sector en donde se está aportando el 6.4% del Producto Interno Bruto, donde realmente hay un encadenamiento productivo que es tan valioso, tantas industrias de insumos, de materiales, de acabados, pues realmente los resultados de este sector van a ser bastante importantes, un crecimiento que esperamos nosotros realmente que concentre muchísimo más crecimiento en el empleo. Este es un sector que en la actualidad está generándole al país el 6.8% del empleo, eso es un poco más de 700,000 personas, y parte del compromiso del propio sector es llegar a 1,5 millones de empleos, de personas empleadas. Pues obviamente estas son cifras bastante ambiciosas y tenemos que lograrlo. Pero fíjense ustedes una cosa, lo mencionaba también la doctora Sandra Forero, nosotros tenemos en este momento un ejemplo maravilloso para poder comparar, siendo distinto el sector de la infraestructura. De todas maneras encontramos también que había muchísimas limitaciones que estaban afectando el crecimiento del sector y que se derivaban fundamentalmente de la falta de coordinación interinstitucional. Entonces las licencias de la ANLA, temas de medio ambiente, temas regulatorios, temas de tierras, ese es un tema estructural también para esta industria
de la construcción, el de las tierras. Y hay un proyecto importantísimo de este gobierno que es el del catastro multipropósito, en donde vamos a tener en 3 años realmente catastros sobre el 80% de los predios. Todo esto obviamente simplifica y da certeza y da garantías que son fundamentales. Pero hoy entonces en este sector donde realmente creemos que esos compromisos que ha hecho el propio sector pueden permitir una mirada realmente optimista de lo que va a pasar, creemos que todo esto nos debe animar a nosotros a cumplir lo que ya anunció el ministro Malagón y también lo que el presidente de la República les va a anunciar a ustedes. Hoy sabemos que el sector está en franca desaceleración, obviamente es más de 2 trimestres de estancamiento, que se habla de recesión en el sector, pero también sabemos que el mayor crecimiento que ha tenido en años pasados, y ya sobre esto habló Sandra, yo por eso no quisiera detenerme mucho en esta parte, pues han sido estancamientos que después se han compensado más que proporcionalmente en los momentos en que ha habido expansión. Aquí de qué se trata el esfuerzo nuestro, sobre todo, darle al sector condiciones para un crecimiento estable y por eso medidas estructurales en relación con la financiación, en relación con las garantías, como lo planteaba el gremio cuando hicimos las mesas técnicas, nos parecieron absolutamente razonables porque todo esto le va a dar la posibilidad entonces de un crecimiento mucho más estable. Pues sabemos estos programas del ministro, su semillero de propietarios, su casa ya, la vida digna, todo esto realmente son programas que responden a distintos tipos de demanda que se complementan todas ellas, pero realmente creemos que acá, en la medida en que las distintas decisiones por parte del gobierno están orientadas a aclarar el panorama en materia de inversión, pues se va a dar un aumento en la inversión del sector, se va a aumentar por supuesto también la confianza de los consumidores. Creemos que tener mejores condiciones de financiamiento, ampliar la garantía del Fondo Nacional de Garantías hasta el 90%, cuando lo planteó Sandra, al principio la reacción fue un poco dubitativa, pero hoy es un hecho ya, esas garantías al 90%, esto le da más confianza a la gente, actualizar buena parte de la reglamentación, trabajar mucho en la sostenibilidad ambiental. Parte de los compromisos que hay en estos pactos tienen que ver evidentemente con el tema ambiental y sobre eso pues estamos también haciendo un seguimiento muy estricto permanentemente. Ahí hay una mesa intersectorial que está trabajando sobre todo con las entidades territoriales, porque como ella bien decía, no se trata solamente de lo que haga el gobierno nacional, esa sí es una diferencia profunda con el sector de la infraestructura, se trata también de lo que hacen los alcaldes y las autoridades ambientales, pero estamos en todo el tema de la concertación ambiental de planes parciales, lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento y mejoramiento de cuencas hidrográficas, las bandas hídricas, la aplicación de principios ambientales en los proyectos urbanísticos. Todas esas medidas para reactivar ese sector se están trabajando entonces por parte del gobierno y al final tenemos entonces esa lista de los compromisos que hizo el gobierno, que ya mencioné pues algunos de ellos, ya otros los ha mencionado también el ministro, en donde vemos nosotros como estos instrumentos, es el conjunto de instrumentos lo que le va a permitir al sector cumplir entonces con esos objetivos ambiciosos que se ha puesto. Mesa intersectorial en el ordenamiento territorial. Un tema que es muy importante es el del decreto de la redefinición de los precios de la vivienda social, que también es un decreto que ya está. Eso es otro compromiso que estaba para septiembre 30, ahí nos adelantamos y realmente vemos un cumplimiento muchísimo más acelerado. Hay otro que está todavía en proceso, la devolución del IVA de la vivienda social para usos mixtos, la garantía para los créditos de vivienda nueva, NOVIS a través del fondo de garantías que ya están dando, la tasa compensada para los constructores. Otro tema importante que está también en proceso, la reglamentación del impuesto al consumo de bienes inmuebles, que es una de las preocupaciones que nos ha manifestado permanentemente la doctora Sandra. La concertación ambiental de los planes parciales, que ya les hablé sobre las medidas que tienen que ver con el medio ambiente. Ya se firmó el decreto también que anunció el ministro en relación con los municipios para los que hay un tope de BIS que se subió a 150 salarios mínimos. Yo creo que ya realmente todos estos que están acá anunciados los he dicho desordenadamente. Entonces, ¿cuáles son los retos de este sector? Primero, actualizar los planes de ordenamiento territorial. Es lamentable lo que nos contaba acá
el alcalde y lo que pasa en distintas ciudades, planes de ordenamiento que llevan más de 10, 12, 15 años y en cambio son ciudades que van creciendo desordenadamente, caóticamente diríamos. Más bien ese tiene que ser un compromiso no solo del sector y el gobierno nacional. Tenemos que lograr una legislación de carácter nacional que sea mucho más clara en el desarrollo de áreas verdes, de lugares comunes, para que tengamos entonces ese hábitat en donde el ciudadano encuentre las condiciones de esparcimiento y por supuesto de una vida muchísimo más digna y sostenible, no solamente al interior de las viviendas, sino especialmente en el espacio público. Creemos que hay que trabajar en esto, pero también hay que trabajar de la mano de los alcaldes. Y uno de los compromisos que tenemos nosotros es acelerar justamente todos estos trabajos que va a hacer el gobierno para que cuando se dé el cambio de alcaldes, el gobierno nacional también pueda sentarse con esos alcaldes y hacerles ver de qué tamaño es su responsabilidad y su posibilidad de mostrar ciudades muchísimo más viables, muchísimo más prósperas, con muchísimo más empleo, si ellos también se ajustan a todo lo que sea este plan de trabajo que venimos desarrollando nosotros de la mano con todos los gremios que integran este sector de la construcción, que repito, no solamente los constructores, sino todas las industrias de insumos. Seguimos en el tema de racionalización de trámites. En este tema el ministro de Comercio es el líder, él viene racionalizando trámites para todos los distintos sectores, trabajando también en algo importantísimo que se mencionó ya, la economía circular, reducir, reciclar, reutilizar. Tenemos que cambiar esta cultura que tenemos en nuestro país y de esta manera obviamente ajustarnos mucho más a lo que el mundo entero en esos objetivos de desarrollo sostenible está viendo como condiciones necesarias para que los habitantes de este planeta en el 2030 tengan realmente garantizado esa sostenibilidad ambiental. Y por último, en esta diapositiva, algo que tiene mucho que ver con ustedes, que mitigar la informalidad. Es un sector que por fortuna se ha profesionalizado cada vez más. Yo creo que cada vez oye uno mucho menos todos esos escándalos de los urbanizadores piratas que venden terrenos que están hechos sobre rellenos sanitarios, que venden viviendas que no tienen terrenos legalizados. Eso se ha reducido, pero todavía existe y por eso es tan importante la labor de este gremio en profesionalizar cada vez más esta actividad. Yo pienso que este es un sector precisamente por lo que decía al comienzo, cuando se entregan los ahorros de la gente, y el superintendente financiero lo sabe mejor que nadie, es que se está entregando a veces todo el patrimonio que tiene una persona o que tiene una familia, y cuando se entregan para adquirir una vivienda, pues el Estado y el gremio, y sí, realmente las industrias del sector tienen la responsabilidad de trabajar todos de la mano para tener un sector formal, un sector confiable, un sector que realmente amerite el desarrollo, la capacidad de poder desarrollar esa actividad. Entonces, creo que en este momento, con los pactos que se hicieron, con las proyecciones que ha hecho ya Sandra sobre lo que viene en los próximos años, sobre las posibilidades de cerrar ese déficit y llevarlo a cero, pues realmente creemos es posible que se den esos objetivos, aumentar la inversión en un 27%, lograr realmente un incremento de la demanda, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los insumos que utiliza la cadena, de por lo menos un 10%, aumentar en 9 billones de pesos la producción, es un 31%, aumentar en un 128% los empleos. Esto nos daría esos 300,000 empleos nuevos más los 800 y pico mil que existen, pues podríamos estar hablando ojalá de esos 1.400.000 al finales de este año, comienzos del año entrante. Ojalá que eso se logre, pero 300,000 nuevos empleos, cuánto bien le harían a este país, y cerrar por supuesto el año, ojalá entonces, y cada cuatrenio al menos con 120,000 viviendas BIS nuevas. Yo quisiera antes de terminar hacer con ustedes también una reflexión. Aquí estamos hablando de algo que tiene un sentido ético también, y es esta necesidad de la vivienda, que la tiene cualquier ciudadano del planeta, la tienen también sus obreros, la gente que está en el sector de la construcción. Y yo tengo una anécdota para compartir con ustedes. Cuando fui ministra de la Defensa con el presidente Álvaro Uribe, me tocó iniciar ese programa de las carreteras en Colombia, Vive Colombia, viaja por ella. Me tocó diseñarlo en buena parte y lo pusimos a funcionar con el liderazgo
del presidente. Y allí algún día hablando con los comandantes, les dije, tenemos que lograr realmente que los soldados se sientan que son parte tan importante de este país, y arrancamos esas campañas para que la gente los saludara en la calle, para que la gente les diera un refresco, y ustedes no saben ese gesto tan simple, cuánto motivó a nuestros soldados y cuánto realmente los comprometió a trabajar cada día más decididamente por mejorar la seguridad en las carreteras y acabar esas pescas milagrosas que nos afectaban. Yo les voy a decir una cosa, y entonces no los saludo antes, pero la saludo acá públicamente delante de ustedes. Yo saludo a mi esposo Álvaro Rincón, tengo la suerte de estar casada con un hombre que es constructor, pero también les quiero decir una cosa, toda la vida hemos estado en ese debate, cómo ayuda a sus obreros, cómo lograr realmente que esta labor, que puede ser a veces muy rentable, a veces de pronto se estabiliza, pero que le llegue realmente al sector para que está trabajando para todos ustedes. Y me parece que en este gremio hay una posibilidad inmejorable de hacer un programa social, ahora que acabo de oír también a Sandra, qué dicha que estamos identificadas en esto y ni siquiera lo habíamos conversado. Aquí hay que apostar a que la capacitación de los obreros no sea solamente pegarse al ladrillo y cemento, que les demos capacitación entre otras cosas para que sean seres humanos más contentos con ellos mismos, para dignificarlos, para que sean personas que no resuelvan sus diferencias violentamente al interior de su hogar, para enseñarles que si su salario cuando lo reciben se lo gastan todo tomando cerveza, nunca van a poder salir realmente de la pobreza. Hay que invertir en el ser humano, capacitar al ser humano, y hay también que hacer programas de vivienda que estén orientados a esos trabajadores de la construcción. Y conecto esto otra vez con el sector de infraestructura, ¿por qué? Porque con las medidas que ha tomado este gobierno, este sector puede crecer muchísimo más, su participación en el Producto Interno Bruto y la dinámica de crecimiento puede ser muy superior, sin duda. Aquí también se puede hablar de un 6, un 7%, y eso que logramos en el sector de infraestructura, el 13.3% este trimestre comparado con el del año pasado, sería el mejor jalonador de empleos en Colombia. 300.000 acá, 80.000 más en el sector de infraestructura. Este es un sector que hoy, mañana y siempre lo necesitamos trabajando a su plena marcha. ¿Y de qué depende eso en buena parte? No solamente de los trámites, no solamente de las licencias, depende también del bienestar, de la motivación de sus trabajadores. Y yo le he propuesto entonces al sector de la infraestructura, porque presido ahí un comité que es la coordinación interinstitucional en la infraestructura, que hagamos una campaña que quiero hacer también con ustedes, hagamos una campaña para dignificar, para enaltecer a los obreros de Colombia, para que cuando la gente pase en la calle los salude, los felicite, les agradezca su trabajo, porque hay gente que se pasa al sol y a la lluvia construyendo unas viviendas que jamás pueden soñar que ellos van a vivir en algo parecido. Es dignificar al ser humano, con lo cual sin duda la productividad va a ser muchísimo más alta, y también sin ninguna duda nosotros vamos a lograr este país mucho más equitativo, más incluyente, muchísimo más solidario. Y decía, cuando saludaba a mi esposo, yo les digo francamente, tengo la suerte de estar casada con él, conocer este sector de la construcción, y decirles también muy claramente, ni él ha hecho jamás vivienda de interés social, ni tiene ningún programa de vivienda que tenga nada que ver con el gobierno, porque por supuesto ni estaría yo aquí ni me hubiera metido en este pacto, pero sí creo que cada uno de ustedes en el nicho en el cual se encuentra, es importante que entiendan de verdad, fortalecer este sector depende también de seguir apostándole limpio al país, a sus trabajadores, de comprar legal. Aquí las compras de cemento ilegales, las compras de materiales ilegales hacen un daño enorme, dañan la industria de insumos, dañan realmente la economía nacional, y necesitamos entonces que ese juego limpio lo hagamos permanentemente todos. Quiero hablarles brevemente sobre la mujer. No he visto mujeres en el trabajo de la construcción, poniendo ladrillos, cemento y demás. También puede ser un espacio para la mujer. Muchas veces lo que se necesita es un trabajo dedicado, cuidadoso, de buenos acabados, de buenos detalles. En el momento de finalizar hay que lograr abrir también este espacio para la mujer. Ojalá que haya mucho más presidentas de empresas constructoras. En el sector de la infraestructura he visto varias y muy exitosas. Ojalá que acá también tengamos cada vez más y mejores,
muchas mujeres accionistas, ojalá, pero entender también la mujer es sin duda un factor fundamental para el futuro de nuestro país. Si las mujeres colombianas todas aportamos al crecimiento de este país, podríamos crecer por lo menos 2 puntos más el Producto Interno Bruto. Si hay más mujeres en las juntas directivas, sin duda hay también mejores políticas de rentabilidad, mejores políticas de inclusión de los trabajadores. Y ese tema lo menciono ¿por qué? Porque es parte de las responsabilidades que tengo en la vicepresidencia, también la de la mujer, y otra parte es el tema de la corrupción. Aquí nosotros en este país no podemos permitir por ningún motivo que el pesimismo de algunos, que el populismo de muchos otros, que el oportunismo de quienes a veces porque están en campaña entonces creen que lo mejor es salir a decir que todo aquí es malo, y a veces también, no siempre o no todos, el amarillismo de algunos nos hagan creer que es que este país no es viable, que aquí todo es malo, que aquí todos somos corruptos, que es que todo acá en Colombia funciona a medias. Esta mañana estaba y llegué para este evento y lo hice con muchísimo cariño por el gremio y también por su presidenta y con gran compromiso por los pactos que estamos haciendo. Estaba en Río Negro, en Antioquia, conmemorando los 200 años de esa independencia de Río Negro, de cómo logró ya allí llegar el general Córdoba, realmente muy joven, 20 años, a lograr independizar Antioquia, y realmente veía yo este desánimo a veces de la gente diciendo: es que acá todo lo que uno oye es malo, todo lo que todos los días están diciéndonos es que aquí todo está corrompido. Yo les quiero decir, la apuesta de este país por la transparencia, por la integridad, tiene que ser una apuesta de todos nosotros, desde la cotidianeidad. Es que es cumplirle a los trabajadores pagándoles bien, es entregando realmente a las personas todas las condiciones para que su vivienda sea digna y de las mejores especificaciones, obviamente en este balance precio-calidad, es logrando realmente que todo el mundo pague sus impuestos como corresponde, cumplir las normas completamente, no caer en el error que muchas veces, y eso es una conducta totalmente punible, de que entonces si se me demora la licencia, la mejor manera de sacarla es pasando una plata por debajo. No, aquí tenemos que acabar la corrupción entre todos, y eso es algo en lo que este gobierno tiene un compromiso enorme. Hemos visto durante los últimos días y horas aquí las estridencias diciendo que a este gobierno no le interesa la lucha contra la corrupción. Por supuesto que nos interesa, eso hace parte del ADN que tiene nuestro gobierno. Es un gobierno que además de estar trabajando los proyectos de ley en el Congreso para que tengamos sanciones más drásticas, para que la extinción del dominio nos dé por lo menos la satisfacción a los colombianos de que el que se robe un peso público paga con cárcel y además con su patrimonio y sus bienes esa plata que se robó. Pero es que no toda la solución está en ver cómo castigamos, lo más importante es ver cómo prevenimos, cómo evitamos, y a eso nos hemos dedicado desde el primer día. Estamos tramitando los proyectos de ley, pero estamos desde el primer día fortaleciendo las oficinas de control interno de todos los ministerios, hablándole a los jefes de control interno para decirle: ustedes no son los amigos de los ministros, ni de los superintendentes, ni de los jefes, ustedes son los que vigilan a los ministros, a los superintendentes y a los jefes, porque ustedes tienen una responsabilidad propia. Hicimos lo de los pliegos tipo de construcción para el sector de la infraestructura, donde el horror que hemos visto los colombianos es cuántos recursos se robaron desafortunadamente, tanto en la época en que era obra pública como también lamentablemente en los casos ya conocidos de Odebrecht y demás, y por eso sacamos ese decreto de pliegos tipo que estamos ahora trabajándolo para las distintas compras que se hacen tanto en el nivel nacional como en el territorial. Estamos fortaleciendo la agencia Colombia Compra Eficiente para lograr que ojalá todo el sector, todo el ejecutivo compre realmente a través de esa agencia, así tiene economías de escala, mejores condiciones de negociación, y todos los días hacemos una tarea por lograr un Estado transparente y eficiente. Porque también es importante hablar de la eficiencia, porque es tan grave a veces cuando los funcionarios públicos se roban los recursos como cuando los malgastan simplemente por ineficiencias y por incompetencias. Ahí lo decía Sandra,
2 billones de pesos le puede costar al sector a veces las demoras injustificadas por cuenta de la burocracia. ¿Y cuánto nos cuesta a todos los colombianos el uso inadecuado de los recursos por cuenta a veces de una burocracia impreparada que muchas veces estaba allí, era cumpliendo la cuota política del amigo, del fulano, el no sé qué? Aquí tenemos que lograr profesionalizar cada vez más el Estado, lograr una carrera y un servicio público donde los méritos, donde la experiencia, el conocimiento sea lo que realmente cuente para que los funcionarios estén en esos cargos y de esa manera entonces logremos todos la satisfacción de ver que este país apunta a legalidad, de un cambio cultural, de un sentido mucho más ético, de un sentido de verdad incluyente, de un compromiso y una responsabilidad con las generaciones venideras en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y sobre todo con un compromiso realmente de derrotar la corrupción. Sin duda este país puede llegar lejos, mucho más lejos de lo que estamos hoy. De tal manera que yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, todos nosotros tenemos siempre dos opciones: ver el vaso de agua medio vacío o ver el vaso de agua medio lleno. Y cuando les decía sobre estos 200 años, debemos entender esos 200 años en donde esta nación se ha venido construyendo con dificultades, pero cada vez avanza más, tiene instituciones sólidas, tenemos una economía de mercado que funciona, es una economía de mercado sólida, es una economía competitiva, es una economía diversa, es una economía que tiene un potencial enorme para llegar a los distintos mercados. Entonces lo que tenemos que entender es que este país es totalmente perfectible, que las cosas que nos hacen falta las podemos mejorar entre todos, que lo que definitivamente no hemos logrado lo podemos lograr si entre todos trabajamos. Esta no es la responsabilidad del gobierno solamente, esta no es la responsabilidad solamente del sector privado, pero sí creo yo que es una de las únicas veces en donde hay un gobierno que dice con toda la claridad: he llegado acá a trabajar con el sector privado de la mano, por los colombianos, por la generación de empleos, por el desarrollo permanente de este país, y por esa razón estoy segura el futuro de Colombia será tan brillante como nosotros los colombianos queramos que brille. La Colombia del tercer centenario, de aquí a 100 años, depende de las decisiones que tomemos nosotros hoy en el presente. Si seguimos viendo el vaso de agua medio vacío, si seguimos apostándole al pesimismo, si seguimos apostándole a la quejadera, el país se va a estancar y esa no puede ser una opción para nosotros. Así como quienes nos dieron la independencia hace 200 años entregaron todo para que este país fuera libre, independiente y democrático, nosotros tenemos que entregar todo, porque es muy poco el esfuerzo que nos toca y hay que hacerlo para que este país en el tercer centenario, dentro de 50 años, dentro de 40, sea un país seguro, justo, educado, emprendedor, un país incluyente, porque ese es el país que nos va a dar a nosotros la verdadera paz que todos queremos y que todos nos merecemos. De tal manera que yo quiero invitarlos a todos ustedes a seguir trabajando con una integridad a toda prueba para sacar entonces esa apuesta por el futuro de Colombia, y también invitarlos, como le decía a Sandra, a que con el sector de la infraestructura vamos a enaltecer la labor de nuestros obreros, los de la construcción y los obreros de la infraestructura colombiana, a quienes todos nosotros les tenemos una deuda muy grande, tanto por lo que contribuyen ellos a las empresas como por lo que contribuyen al lugar en el que cada uno de nosotros tiene el privilegio de habitar. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a demorar 10 minutos. 10 minutos y obviamente después de escuchar al ministro, de escuchar a la doctora Sandra, de escuchar a la vicepresidenta, quedan como unos temas que gravitan y seguramente se van a desarrollar a lo largo de este congreso. Me llama mucho la atención dos cosas: las dos noticias que dio el ministro Malagón sobre el subsidio concurrente y obviamente lo que tiene que ver con la garantía que se da para la financiación del 90%. Son dos grandes noticias y quisiera desprender de eso. Lo otro, ya la preocupación, porque en los congresos empresariales siempre surgen un poco de preocupaciones y quisiera ir a ese punto. La doctora Sandra habló de la seguridad jurídica, pero a mí, y muy brevemente, quisiera enfocarme, para no demorarnos 10 minutos, en una gran preocupación que le asiste a los empresarios. Conocer la opinión de ustedes dos y obviamente una respuesta muy corta de la vicepresidenta.
La primera es el tema de los costos. Arrancamos una etapa de negociación salarial y está ahí como gravitando en el ambiente, la nueva prima que se está colando por ahí en el ambiente laboral y que seguramente se va a presentar un proyecto de ley. 2, la reforma laboral que tiene que ver con pasar la jornada de 48 horas a 40, que es bastante importante, y obviamente el choque externo, pues que no puede pasar desapercibido, que seguramente mañana amanecemos con un dólar a 3.500. Son 3 preocupaciones en el orden de los costos que seguramente interpreto un poco al auditorio de que mucho pacto, mucho compromiso por parte de los empresarios, un pacto que va creciendo y seguramente redundará en beneficio del crecimiento, pero unas preocupaciones. Yo quisiera darle brevemente la palabra a cada uno y que la doctora Marta Lucía nos logre redondear. Si quiere arranquemos, doctor Carlos, doctor Ricardo, doctor Rafael. Perfecto. No, gracias, Fernando. Una oportunidad creo que es el dólar, más que un problema en este sector, y a ese me quiero referir específicamente, si me lo permites, y dejaré a Carlos el tema de la prima extra y demás, para compartir los tiempos. Yo creo que el dólar, más que una preocupación, que sí es para el tema de la producción de los bienes que dependen de materias primas importadas y que tiene un impacto en la cadena del costo, el componente local en el costo total de la construcción es bastante alto. Visto desde el punto de vista del dólar de afuera y en una ciudad como Cartagena en particular, es una gran oportunidad para la segunda vivienda. Y yo creo que ahí debería saltar rápidamente el gobierno a rescatar un tema que se trabajó hace varios años, pero que quedó flotando en el ambiente y nunca se concluyó. Y es establecer una política de Estado muy clara que permita que a los no residentes fiscales colombianos, sean colombianos que residen en el exterior o extranjeros que residen en el exterior, puedan adquirir fácilmente vivienda en Colombia, creándonos un nuevo mundo y un nuevo mercado que nos permite ser más eficientes en la producción. Entonces, claro, una gran oportunidad lo del dólar. Yo lo veo desde ese punto de vista como exportador que he sido toda la vida en otros productos industriales que he hecho, hay que caerle encima de eso. Tiene sí un impacto en costos locales que habrá que lidiar con ese tema. Si quieres tú, trátalo. Lo de la parte laboral, el costo directo de una obra es más o menos el 50% del precio de venta. El resto es lote y costos indirectos. Y de ese 50, el 30 más o menos es mano de obra, 30 o 35. Si a eso, con las cifras que estabas diciendo, le bajamos de 48 a 40 horas, eso es como un 15%. Un 4,33 de la prima extra que se está hablando. Entonces, estamos hablando de un 20% que podría encarecerse con sobre el 20 la mano de obra, que es el 30, o sea, un 6% el costo directo. Todo eso va en contra de la adquisición de vivienda, incluso de los mismos trabajadores. Entonces hay que tener mucho cuidado porque o nos volvemos mucho más productivos, cosa que no sucede de un día para otro, o lo que hacemos, como muchas de las cargas que se le ponen a la vivienda, es alejar las posibilidades de la gente para conseguir vivienda. El dólar obviamente influye también en ese incremento y eso podría disparar. Y acabamos de subir los topes de vivienda, se acaban de subir los topes de vivienda de interés social porque era imposible hacerlo. Esto haría que nuevamente sea imposible producirlo si se suben así los costos. Vicepresidenta, un compromiso de parte, digamos, del Ejecutivo para con los empresarios y es un poco cómo enfrentar esa situación, una negociación salarial que se va a venir muy, digamos, muy polémica, y esos 2 proyectos de ley, la reforma laboral, desde pasar de 48 a 40 horas, que seguramente va a tener alto impacto en la construcción, bien intencionado, pero no sé si sea oportuno o realista. El tema de la prima extra y obviamente todo esto que se va a mover por parte del Congreso. ¿Qué compromiso se puede adquirir con los constructores?
A ver, lo primero es que el gobierno del presidente Iván Duque ha sido muy claro en su posición sobre ese proyecto, sobre los dos proyectos de ley. Ha dicho claramente, no estoy de acuerdo con esos proyectos, no le hacen ningún bien al sector productivo, no le hacen ningún bien al crecimiento de la economía y mantendremos esa posición y esa es la que el gobierno va a trabajar todo el tiempo, por supuesto, con los congresistas. Lo segundo, acá el compromiso tiene que ser de parte y parte. Yo creo que los gremios que son tan activos también tienen obviamente que ayudarnos a hacer esa pedagogía. Estoy totalmente segura que muchos congresistas responden al análisis, a las cifras, a la demostración y obviamente pues claro, hay algunos que quieren en este momento aplausos y seguramente votos, pero estoy totalmente convencida que un trabajo conjunto con el gremio haciendo esa pedagogía nos tiene que servir para frenar realmente esa dinámica perversa que hay en el Congreso, porque claro, todos los trabajadores quisieran que les paguen más, trabajando menos, etcétera, pero sabemos que eso hace un daño enorme al crecimiento del aparato productivo. Yo lo que sí creo es que nosotros acá tenemos que pensar en que la negociación del salario mínimo cambie y que de pronto podamos hablar acá realmente de darle unos bonos por productividad a la gente mucho más juiciosamente y que la mejor apuesta que hagan los trabajadores sea el mayor crecimiento y rentabilidad de las empresas, porque cuando las empresas ganen muchas utilidades les van a dar a ellos unos bonos mucho más atractivos. Creo que hay que hacer eso y me gustó muchísimo en esta misma ciudad hace 5 días en otro evento gremial, el de Confecámaras, oír al presidente de la Central de Trabajadores Colombianos en una posición muy madura, diciendo el sindicalismo tiene que entender que sin empresarios este país no es viable. Aquí necesitamos un diálogo constructivo para hacer cambios fundamentales en Colombia, el relacionamiento con los trabajadores, el relacionamiento con la clase política. Alguien me decía hoy, es que los empresarios nos preguntamos si nos va a tocar meternos con los políticos. Señores, o se meten con la política o definitivamente el país se nos va a enredar. Aquí la política de verdad no es la politiquería de arreglos por debajo de la mesa, de clientelismo a los amigos del gobierno. Aquí la política grande tiene que servirnos para que haya un manejo del Estado que sea eficiente, que sea transparente, que se haga en búsqueda del bien común y que el sector empresarial permanentemente tenga ese contacto abierto, directo, transparente con el Congreso y también con el Ejecutivo. Muchas veces uno sabe cuántos de los empresarios le dan plata a todo el mundo porque es que eso hay que financiar a todo el mundo. No, aquí tenemos también que preguntarnos a qué le estamos apostando. Yo creo que acá muchos sabemos, tenemos que apostarle a que este país fortalezca su democracia, mejore más su economía, pero no estar apostando nosotros a que repartiendo entre todos veamos entonces a ver si el ganador después nos va a ayudar más a algunos de nosotros. Tenemos que también en este momento definir de qué lado es que queremos estar, del fortalecimiento de esta democracia o el fortalecimiento de las líneas populistas que nos puedan poner en riesgo severo este país. Y yo creo que la respuesta en muchos de los que están acá es muy claro a qué le quieren apostar. Dólar a 3.500, la turbulencia del mundo entero nos va a mantener unas semanas de inestabilidad hasta que no se aclare qué va a pasar con China, qué va a pasar con Estados Unidos, lo que va a suceder con el Brexit. Si mañana definitivamente con la suspensión del Parlamento inglés en el día de hoy por autorización de la reina ya al primer ministro se disparan las bolsas del mundo, vamos a tener un dólar costoso. ¿Permanente? No lo sé, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafael, también puede haber oportunidad para retomar proyectos de antes para la segunda vivienda, para que toda esa diáspora colombiana que está en el exterior tenga acá la posibilidad de mandar sus ahorros para comprar vivienda que va a ser muy barata. Entonces yo diría, es una época de incertidumbre que nos puede también traer una oportunidad. Yo percibo que los pactos por el crecimiento, obviamente eso es una iniciativa que está cogiendo, que está engranando y que seguramente va a tener los resultados previstos por la vicepresidencia, pero creo que en esas fuerzas tripartitas falta el tercer elemento. Obviamente están los empresarios y el Ejecutivo, faltan los alcaldes y los gobernadores. Obviamente, obviamente tienen que ser los que se van a elegir para el próximo periodo. ¿Cómo convocarlos? Porque el gobierno puede, de mano del ministro de Vivienda, de la vicepresidenta, acelerar el tema, pero nos damos cuenta que hay regiones que no están sincronizadas muy bien en esos procesos de crecimiento. Ojalá tuviera esa respuesta, pero
Hoy se habló el tema de los POTS y de la reglamentación local. Yo creo que ahí es donde está el foco y hay una gran claridad del Ministerio de Vivienda, como lo puso el ministro y la misma vicepresidenta, la misma Sandra también. Digamos, el tema del Congreso es tener normas claras que redundan en competitividad. El gran problema de la competitividad no es pegar los ladrillos. Yo creo que coincide este escenario con lo que voy a decir. Hoy eso es la parte fácil del sector de la construcción. Una vez uno tiene estructurado todo, tiene los permisos, no lo han demandado, no le ha salido una comunidad con un reclamo diferente, no ha salido cualquier pedido diferente que te da la inestabilidad y que Sandra claramente lo puso en las cifras que ella puso ahí. Sentarse a producir, eso sabe hacer el sector y lo hace muy bien. Y todos los días innova y visita ferias internacionales y trae tecnología, la incorpora en sus procesos de construcción. Esto es un sector de casi, te diría, de competencia perfecta. Hay muchos oferentes, son pequeñas empresas. Realmente la construcción en Colombia no es un gran conglomerado, no es Microsoft que es dueño del mercado o Amazon que es dueño del mercado. No, son miles de compañías las que hacen el producto. En una sola ciudad la oferta es variadísima con distintos productores. Sobreviven si son capaces de producir su vivienda tan barata como la hace su competidor. Entonces el sector de alguna manera se autorregula, el sector privado. Lo que sí no controla el sector privado es eso que acabas de tú poner en la mesa, el tema de la normatividad local. Mira, una ciudad como Cartagena tiene 11 autoridades, sin exagerar. Es la DIMAR, el EPA, Cardique, el alcalde. Te puedo seguir con la lista completa para no aburrir. Son 11 en total que tienen que ver con un permiso de construcción y que tiene opiniones en el proceso, durante, antes y después del proceso de construcción. Eso es complicadísimo. Entonces, realmente alinearlos a todos en un documento que es el documento estrella, que es un POT claro, sencillo, consolidado, ahí comienza ese sector de la competitividad. Por ahí. Doctor Carlos. Yo creo que el POT es importantísimo, pero yo creo que nos va a tocar hacer un trabajo grande con el gobierno, pero yo creo que el sector privado puede ayudar y ya lo han mencionado ahora, digamos, en digitalizar, en volver todo más automático, en poner plazos para las cosas. O sea, si nosotros decimos, este trámite debe durar un mes, ok, al día 32 está en firme lo que estaba. Eso elimina, si digitalizamos, si hacemos eso, elimina corrupción, que lo decía ahora la doctora Marta Lucía. Y eso alinea a todo el mundo. O sea, si ya no hay posibilidad de corrupción, si les ayudamos a que se digitalice, y eso les va a generar más ingresos con el catastro multipropósito, con todo eso, yo creo que muy seguramente se van a alinear los alcaldes y los podemos alinear, y en el largo plazo el país va a ser mucho más viable. ¿Está alineando los alcaldes? Estamos haciéndolo, fíjese una cosa interesante, en esta Comisión Nacional de Competitividad y de Innovación que tiene pues ese nivel nacional, se trabaja con todos los ministerios, la preside el presidente de la República, pero también tenemos unas comisiones regionales de competitividad y allí estamos trabajando con los alcaldes y con los gobernadores para mostrarles realmente cómo es necesario que ellos se conviertan en los facilitadores de la actividad económica, tal como lo estamos haciendo nosotros en el gobierno con los pactos, y eso les va a permitir a ellos tener gestiones exitosas de más crecimiento económico, de mejor generación de empleos en sus regiones, de tal manera que ahora con estos alcaldes que están terminando, hay unos obviamente que muestran unos resultados maravillosos, ahí lo estamos viendo, el alcalde de Medellín sin ir muy lejos, el alcalde de Barranquilla, el mismo alcalde de Cali, pero vamos a hacer un trabajo de pedagogía también en esa transición para que una vez que estén elegidos los nuevos alcaldes sepan que esta apuesta por el crecimiento es una apuesta que el gobierno nacional no está dispuesta de ninguna manera a dejar que se entrabe en el nivel territorial. Muchas gracias y la verdad el aplauso se lo merece el auditorio por estar hasta las 9 de la noche. Muchas gracias, doctora Marta Lucía.